tardes a todos ustedes. Una vez más les damos la bienvenida desde esta Catedral del Divino Redentor en Teotihuacán. La semana anterior tuvimos una semana muy agradable, muy amena, con nuestras pláticas a las 5 de la tarde, pláticas entre amigos. Hoy volvemos a retomar nuevamente esta semana. La intención es estar con ustedes un rato, acompañarnos juntos. Y miren, no solamente eso, sino tener la oportunidad de invitar, como lo hemos hecho en este día, invitar a un amigo. Hoy hemos invitado a Monseñor Doctor Adolfo Miguel Castaño Fonseca. Ya vamos a escuchar un poquito su itinerario de vida, su recorrido a través de su vida. De antemano les damos pues la bienvenida y les agradecemos que compartan con nosotros este espacio. Y para introducir esta plática, como la semana pasada también, quiero agradecerle al Padre Diácono Jesús Julián, que les salude también y que nos presente la biografía de Monseñor Adolfo Miguel Castaño Fonseca. Muchas gracias, señor. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes a todos ustedes que nos siguen en esta transmisión en vivo. Saludarles con mucho gusto en esta primera semana del mes de mayo, un mes dedicado a la Santísima Virgen María, nuestra Madre. Bueno, no coincidencia que en este mes celebramos a nuestras madres. Si bien el personaje, un gran obispo que el día de hoy nos acompaña, tiene un recorrido académico, su formación también pastoral, pues es extensa y seguramente que les va a gustar mucho lo que compartirá con nosotros. Su Excelencia Reverendísima Monseñor Adolfo Miguel Castaño Fonseca es el primer obispo titular de la diócesis de Azcapotzalco desde el 28 de septiembre del 2019. En la Arquidiócesis de México, donde fungía primero como obispo auxiliar, como parte de su labor episcopal, inició en la tercera zona de pastoral y el 24 de marzo del 2019, el cardenal Su Eminencia Carlos Aguirretes lo designó obispo auxiliar de la entonces primera vicaría de la Arquidiócesis Primada de México, que hoy es la diócesis de Azcapotzalco, que él preside, Monseñor Adolfo Miguel Castaño. Esta diócesis fue nombrada, fue constituida por el Papa Francisco el 28 de septiembre del 2019. En aquella fecha recibíamos pues la noticia de que su santidad había tenido a bien pues formar esta nueva diócesis. En cuanto a los datos de esta diócesis de Azcapotzalco, hay algo interesante, y digo, claro, es interesante porque como es una diócesis reciente, pues es importante que nosotros lo sepamos. Hasta el día en el cual fue, digamos, tomó posesión Monseñor Adolfo Miguel, era la parroquia de los santos apóstoles Felipe y Santiago, que dicho sea de paso, Señor, el día de hoy celebramos a los santos Felipe y Santiago. Ese día, el 7 de noviembre, se convirtió en la Catedral de Azcapotzalco, la nueva diócesis. Esa nueva diócesis, la diócesis de Azcapotzalco, comprende la jurisdicción de la alcaldía y parte de Gustavo Amadero, sumando un total de 59 parroquias y 99 sacerdotes. Es el número de su presbiterio, quienes tienen la misión, en comunión con el obispo, de ofrecer una atención pastoral a una comunidad que comprende innumerables pueblos originarios, zonas industriales y comerciales. Monseñor Miguel Adolfo Castaño Fonseca es licenciado en Teología Bíblica por la Universidad Pontificia de México y tiene un doctorado en Teología Bíblica por la Pontificia Universidad Gregoriana en Roma. Es coordinador, además, para la traducción del Nuevo Testamento en el proyecto del CELAM, de la Biblia de la Iglesia en América.
y también es miembro del Centro Bíblico Pastoral para América Latina. De entre sus numerosas publicaciones podemos destacar algunas: Camino y cumplimiento de toda justicia, claves para la lectura del Evangelio según San Mateo; María junto a Jesús en la Biblia, discipulado y misión en el Evangelio de Mateo; Mateo y Marcos. Bueno, pues sin más, seguramente que ya se les antojó escuchar a este señor obispo, así que ahora mismo vamos a enlazar una llamada donde escucharemos a nuestro obispo, Monseñor Francisco, y a Monseñor Adolfo Miguel Castaño. Monseñor, buenas tardes. Monseñor, nos da mucho gusto, Monseñor, poder enlazar esta transmisión para nuestros feligreses de la diócesis de Teotihuacán. Muchas gracias, Monseñor, por esta oportunidad, por este tiempo que nos regala, especialmente con el tema que ahora queremos tratar con usted. Ya han escuchado su itinerario, su hoja de vida. Saben, hemos comentado aquí al auditorio que es doctor en teología bíblica, es verdad. Si algo por ahí digo mal, me lo corrige, Monseñor, pero bueno, ya entonces, pues justo de eso queremos comentar con usted. Monseñor, antes estábamos recordando ahorita que pues está, Monseñor, prácticamente diríamos, está fundando la diócesis de Azcapotzalco, Monseñor. Todavía no hace un año del inicio de esta misión episcopal. Monseñor, ¿cómo le ha ido en estos primeros meses, Monseñor, de esa tarea que le han encomendado? En primer lugar, muchas gracias, me da gusto saludarlos, me alegra ponerme en contacto con ustedes a través de los medios del avance de la tecnología. Y primero, saludo y gracias, Monseñor Francisco, por esta invitación. Bien, pues benditos de Dios, estamos iniciando un nuevo proyecto de la nueva diócesis de Azcapotzalco, junto con las otras dos que se nombraron la diócesis de México, que son la diócesis de Xochimilco y la diócesis de Iztapalapa. Pues bien, gracias a Dios vamos comenzando. Ahora tenemos, pues nos está dando esta situación que afrontamos en todo el mundo. Y vamos a estar arrancando. El 7 de noviembre se inició la diócesis. Prácticamente en enero tuvimos nuestra planeación para trazar, apretar los derroteros por donde caminar. Y comenzamos de enero para acá, febrero, marzo, pues a comenzar a andar. Pero bueno, pues Dios tiene sus caminos. Nosotros sabemos que el Señor está con nosotros, Él nos acompaña. Y bueno, pues nos toca comenzar atravesando un pequeño desierto. Pero con el favor de Dios vamos a ir adelante. Bien, gracias a Dios, creo que al serio muy animado. Pues bueno, esta pausa que nos llegó, ¿verdad? Sin esperarla, pero bueno, vamos a superarla y adelante seguiremos usted con su enmienda y acá nosotros también con la propia. Monseñor, queremos preguntarle en primer lugar, me acuerdo muy bien porque pues allá nos conocimos en Bogotá cuando usted iba para la traducción del Nuevo Testamento. Monseñor, usted colaboró en la traducción del Nuevo Testamento, que si no me equivoco, podemos decir que es la Biblia de América, ¿no? ¿Verdad? No es la Biblia de América. La tengo aquí a la mano para a ver si se puede, ok. Se puede mirar. No sé si se alcanza a ver, un poquito más. Sí. No sé qué se vamos a ver cómo lo ves. Esta es la Biblia de la Iglesia en América. Biblia de la Iglesia en América. No sé si me acerco un poquito más. Está bien, así, excelente. Sí, sí, me tocó colaborar prácticamente 12 años
años, casi 13 años en este proyecto, desde que lo comenzamos a considerar, desde que nos comenzamos a reunir para ver pues qué ruta seguir, para empezar a ver quiénes iban a colaborar, quiénes a contribuir en este trabajo de traducción. Puedo decir la traducción de la Iglesia en América Latina con traductores latinoamericanos. Quiero nada más, para hacer un pequeño paréntesis, diciendo que la gran mayoría de las Biblias que tenemos en castellano, en español, son Biblias traducidas en España, salvo dos, pero que tienen algunas cuestiones que había que discutir un poquito. Una es la Biblia latinoamericana, que fue elaborada aquí en América Latina, pero incluso uno de sus traductores no era de habla hispana, ni era latinoamericano. Si no me equivoco, era nacido en Bélgica, aunque misionero acá por mucho tiempo, y bueno, entre dos prácticamente hicieron la traducción con todo lo que esto pues implica. Entre dos personas, pues no es fácil traducir de los textos originales, del hebreo, del arameo, del griego, y menos pues solamente dos personas. Pues, por tanto, hay algunas pues hay situaciones que se tendrían que discutir mucho. Y por otro lado, se intentó que fuera demasiado asequible al pueblo, demasiado comprensible. Y eso pues es una virtud en sí misma, pero el resultado a veces es que pues se aleja realmente de lo que dice el texto. Entonces la Biblia latinoamericana, a pesar de que bueno, pues tiene sus virtudes, yo no las voy a negar, pues tiene también bastantes, ¿cómo llamarle? Limitaciones, algunas o limitaciones por lo menos en cuanto a la traducción. La otra Biblia que se tradujo digamos aquí, que tenemos en México, fue de un padre de Michoacán, el padre Magaña, de Zamora, Michoacán, pero igual pues la hizo él solo. Además tradujo, él conocía muy bien el griego, no el hebreo. Entonces lo que hizo fue traducir el Nuevo Testamento del griego, y el Antiguo Testamento lo tradujo tanto de la Vulgata latina como de la versión de los 70 griega. Entonces no fue a los textos hebreos. Esas son las grandes dificultades de las dos Biblias. Por eso entonces se pensó que era importante tener una Biblia hecha en América Latina con traductores latinoamericanos de diferentes países, no que representar no solamente un país, sino los diversos países. El ideal era que de todos los países de América Latina hubiera al menos un traductor. No se logró porque pues, siempre es difícil, algunos países no tienen esa capacidad de ofrecer a alguien que estuviera trabajando en el proyecto. Entonces nosotros desde prácticamente el año 2002 comenzamos a proyectarla, a reunirnos, a ver qué tipo de Biblia se iba a traducir, cuáles eran los criterios de la traducción, elaborar el manual del traductor, y empezamos a buscar también a quienes podían ser los potenciales traductores que conocieran los libros que habrían de traducir, especialistas que hubiesen hecho alguna tesis doctoral o lo que fuera sobre el libro que van a traducir, o que tuvieran unas publicaciones o un gran trayecto de enseñanza sobre esos libros. Entonces así fue como comenzó. Obviamente tardamos un poquito más de un año, casi 2 años en calentar motores, por decir. Y a partir del 2004 prácticamente comenzamos la traducción. Les pedimos a los traductores que hicieran un ensayo, 2 capítulos, tradujeran, y el equipo coordinador, éramos entonces 5 del equipo coordinador, evaluamos las traducciones y seleccionamos a los traductores. Así grosso modo, porque es toda una historia, bueno, no tanto, ¿no? Y el resultado, por tanto, pues fue, primero editamos no tengo aquí un ejemplar, sí lo tengo, permítame un segundito, de lo que fue la primera edición, sí, claro, aquí lo tengo. Esto fue lo primero que está, a ver si se alcanza a ver, una vez se alcanza, no tengo al revés. Este fue la edición del Nuevo Testamento. Sí, sí se ve muy bien. Se ve muy bien. Bueno, esa edición, pues obviamente salió antes porque de libros del Nuevo Testamento, y entonces pues se tradujo un poquito más rápido que todo el resto, que toda la Biblia, que son los términos 40. Entonces, como terminamos antes lo del Nuevo Testamento, a un servidor le tocó coordinar la traducción del Nuevo Testamento, revisar todo con mi equipo. Yo formé tres equipos que tenía, que sería un poquito largo quizá decirles cómo lo hicimos,
pero eran, las revisiones las hacíamos entre todos. No fui yo solo el que revisó si gramaticalmente, sintácticamente estaba bien hecho la traducción y si exegéticamente estaba bien hecho, sino entre todos el equipo revisábamos y discutíamos. Fue un trabajo muy fuerte, pero muy interesante y pues muy rico, muy, pues diría, beneficioso para todos. Así es, Monseñor. Así de grosso modo. Sí, no, sí, entendemos, Monseñor. Lo entendemos, pero realmente sí nos da una idea muy, no solo general, sino también con algunos detalles. De manera que quiero comentar que tenemos ante nosotros no solamente a un estudioso de la Sagrada Escritura, sino además alguien que tuvo como encomienda llevar adelante, entre otros, como nos acaba de decir Monseñor, la traducción de esta Biblia para la Iglesia en América. Monseñor ya nos dijo algunas características de esta traducción. ¿Habría otra cosa que puntualizar? Ya nos ha comentado que los traductores fueron todos latinoamericanos. El lenguaje, de alguna manera, también me imagino que trató de adecuarse al lenguaje latinoamericano. Tenemos, digo, muchas versiones, muchas traducciones. ¿Habría otra característica que pudiéramos puntualizar sobre esta traducción, Monseñor? ¿Alguna específica? Sí, yo pienso que aquí tendríamos que enfatizar, en primer lugar, porque Latinoamérica es muy grande y los países de Latinoamérica, pues hablamos todos el castellano, pero cada uno habla según su región. Nosotros, los mexicanos, cuando salimos del país, vamos a otro país, nos damos cuenta de algunos giros, de algunas palabras que tienen otro significado. Esto realmente fue un problema serio, porque teníamos que traducir de manera que fuera comprensible. Pero es difícil hablar de un español latinoamericano, es muy complicado, porque ni siquiera en México mismo tenemos el lenguaje. Hay regiones, el norte con el oeste, con el centro. Nos damos cuenta cuando encontramos personas norteñas de Nuevo León, de Chihuahua, encontramos de Yucatán, etc. Es nuestro mismo país, pero con diferentes formas de hablar. Por esto se multiplica más cuando entramos a otras regiones, Centroamérica y sobre todo Sudamérica. Y Sudamérica todavía más, porque el cono sur tiene una forma muy particular de hablar. Argentina, Uruguay, Paraguay también un poquito, de Chile. Entonces teníamos que buscar un español estándar, por decirlo. Pero por otro lado también es importante, lo que nosotros intentamos, que hubiera un equilibrio. Nosotros hablamos de una doble fidelidad. La fidelidad al texto, sabemos los textos se escribieron para el Antiguo Testamento en hebreo, algunas partes en arameo y algunos libros en griego. Y todo el Nuevo Testamento se escribió en griego. Entonces, pues conocer bien la lengua, ser fieles a la lengua. Hay muchas expresiones que las podemos entender solamente en el contexto. Y a veces no hay que traducir las palabras o la frase, sino traducir el sentido. Yo quisiera poner un ejemplo así brevísimo, rápido, porque tenemos poco tiempo. Por ejemplo, en Lucas 9:51, dice el texto griego que Jesús endureció el rostro para ir a Jerusalén. Literalmente es lo que dice. Dice prosopones, por ahí de Jerusalén. Dice el texto griego. Endureció el rostro. ¿Qué significa eso? ¿Cómo voy a traducir yo una Biblia endureció el rostro? ¿Qué va a entender la gente? Entonces, vamos primero a ver la expresión en el contexto en que se dice. Y en el contexto, endurecer el rostro significa tomar una decisión firme. Entonces, la traducción obviamente no va a ser endureció el rostro para ir a Jerusalén. Y no, Jesús tomó la determinación de ir a Jerusalén. Podría yo esto multiplicarlo, porque luego habla, por ejemplo, cuando Judas ya no está con los 12 por la tragedia, por la traición. Entonces, para escoger al sucesor, que fue Matías, está hecho de los apóstoles, que tenían que escoger uno que entró y salió con nosotros cuando estuvo el Señor. A ver, ¿quién es el que entró y salió? ¿De dónde entró y dónde salió? No, entrar y salir son dos términos que se llaman polares, es decir, abarcan una totalidad. Entonces, significa que estuvo siempre con nosotros cuando el Señor estaba ahí. Eso significa. Entonces, en primer lugar, una decodificación, si la podemos llamar así,
la cultura, de la lengua, todas las palabras tienen no solamente un significado semántico, tiene un significado sintáctico y un significado en la cultura que se llama pragmático, en la cultura, donde están, en ese tiempo, qué significaba eso, qué significaba una expresión. Y eso, cómo traducirlo después a un español estándar de América Latina. Entonces, yo creo que me explico un poco cómo era el desafío, era doble. Era conocer bien la lengua hebrea, la lengua griega, o la lengua alemana en su caso, y conocer bien no solamente la gramática, no solamente para traducir palabras, sino traducir sentido. Entonces lo que intentamos en la Biblia de la Iglesia en América fue traducir sobre todos los sentidos, con doble fidelidad, fidelidad al texto, pero también fidelidad al lector, ¿sí? Lo que el texto quiere decir en su contexto, en su mentalidad, en su cultura, lo que quiso decir para ese momento, y cómo nos lo dice hoy a nosotros, y cómo lo pueden entender un latinoamericano, desde Estados Unidos hasta Punta Arenas. Entonces, realmente, creo que fue un trabajo bastante complicado, lo discutimos mucho, pero creo que al fin y al cabo valió la pena. Al final, hay otra cosa que sí quisiera, Panchito, pero hablar que el trabajo también importante de la Biblia son las notas que tienen, que son comentarios, las introducciones y las notas, que son comentarios para hacer comprensible el texto, pero también con una visión pastoral. Nosotros intentamos que la traducción fuera no una traducción de gritos, no una traducción para gente pues, así que quisiera lucirse, digamos, sino una traducción para que la gente lo comprendiera y tuviera también una perspectiva pastoral y espiritual. Entonces, no me da tiempo de leer la nota que podía ser el ejemplo, pero realmente pero las notas tienen esa perspectiva. En fin, son parte de lo que yo pudiera decir ahorita, porque esto, imagínense, tratar de sintetizar en un momentito lo que fuera un trabajo de 12, 13 años, pues no es nada fácil. No, pero nos está dando una entrada para que podamos saborear, Monseñor, y apreciar más, sobre todo, lo que tenemos entre manos, cuando sobre todo, pues vamos al texto, y yo creo que quienes nos están escuchando van a ir a buscar esta traducción, porque es una traducción, en primer lugar, de las más recientes, y es de especialistas, pero también para, digamos, para la gente común y corriente, que no somos especialistas, pero que queremos darle también entender lo que ahí justo se nos está diciendo, y sobre todo en nuestro lenguaje, que es algo muy importante. Bueno, esto que usted nos ha comentado nos da idea de que no es cualquier cosa, ¿no? Que para que alguien quiera, diríamos, entrar y hacer y deshacer, yo creo que es el respeto con el que ustedes lo trabajaron. 12 años no es nada fácil, y creo que eso nos da mucha confianza. Monseñor, diríamos, entrando en cuestiones más prácticas, por ejemplo, hay mucha gente que a veces, seguro que quienes nos están escuchando, hay quienes a veces desean leer la Biblia, y hay mucha gente que dice, ¿por dónde debo iniciar? En el Génesis o por el Apocalipsis, o ¿cuál es, diríamos, una lectura más provechosa y más comprensible? ¿Cuál es, por dónde que se pueda iniciar esta lectura? Yo siempre recomiendo que la iniciemos por el Nuevo Testamento y que la iniciemos concretamente con los Evangelios. ¿Por qué? Porque evidentemente los Evangelios son el centro, por decirlo. Porque todo el Antiguo Testamento es un camino que llega a un cumplimiento. Pero nosotros podemos ver ese camino, lo podemos entender de una manera retrospectiva. De manera que nosotros partimos del cumplimiento para entender cómo se prepararon y para descubrir todo lo que en Israel fueron experiencias preparatorias, prefigurativas, que apuntaban al cumplimiento. Entonces, por eso pienso que comenzar a leer los Evangelios, el Evangelio más sencillo, una persona que no tiene mucho conocimiento de la Biblia, podría comenzar con el Evangelio de San Marcos. Es un Evangelio muy sencillo. Realmente su lenguaje es muy popular.
nosotros la traducción del griego, pues, por decirlo así, muy sencillita, porque el mismo griego de Marcos es un griego muy asequible. Entonces, pero bueno, lo van a leer en español, y en español pues también. Marcos es muy sintético, Marcos es muy... Marcos, por ejemplo, presenta mucho de lo que hace Jesús, poco discurso. Más bien, Marcos tiene más elementos de lo que el Señor hace, de las acciones, de los milagros, de lo que Jesús va haciendo. Y también, bueno, tiene también enseñanzas, tiene algunas parábolas, pero tiene poco discurso. Entonces, por eso yo sugiero que se comience con el Evangelio de San Marcos. Después se puede leer San Mateo, San Lucas, y después San Juan, porque San Juan pues es un poquito más complicado. San Juan es más tardío, tiene mucho discurso, y pues la teología que maneja San Juan pues es una teología bastante avanzada, por decirla, muy por arriba, pero de todas maneras se puede entender. Juan también tiene cosas muy asequibles que pueden ser entendidas. Yo, por ejemplo, digo siempre el lavatorio de los pies, por ejemplo, ese tipo de cosas que son muy enigmáticas, ¿no? Entonces, pero comenzar con los evangelios, después seguir con Hechos de los Apóstoles, que finalmente es como una especie de continuidad de los evangelios. Y de ahí se puede pasar a la lectura de las cartas del Nuevo Testamento, de San Pablo, de las cartas llamadas católicas, Santiago, Pedro, Judas. Y yo sí dejaría el Apocalipsis un poco para el último. ¿Por qué? Porque el Apocalipsis tiene una teología muy especial, y desgraciadamente es lo que más se mal ha interpretado. Yo he visto cada interpretación del Apocalipsis de veras pues, para llorar, porque pues, mucha gente piensa que el Apocalipsis es un libro que cuenta lo que va a ocurrir al final de los tiempos, y ahí ya empezamos mal. El Apocalipsis no es para el final de los tiempos. El Apocalipsis era para el presente, para ese momento, y sigue siendo para el presente nuestro. Es una lectura de la historia en clave de esperanza, pero sí hay que conocer el simbolismo. Entonces, pues mucha gente dice, no, el Apocalipsis es para lo que va a ocurrir. No, espérame. No, eso, cuando describe en época de persecución, en época de situaciones difíciles y conflictivas, el autor, se atribuye a San Juan, busca los elementos para presentar una esperanza, y ciertamente en un escenario difícil. Yo siempre he dicho que el Apocalipsis, para entenderlo, es como quien quiere pintar en un lienzo, en un cuadro, quiere pintar una luz o un sol. ¿Qué color tiene que ser el fondo? Tiene que ser negro o oscuro. Eso es lo que hace el Apocalipsis, pintar un fondo oscuro, porque después él va a presentar el sol sin ocaso, la luz que no tiene ocaso. Va a presentar el triunfo de los que fueron fieles al Cordero, participar en las bodas del Cordero, pero habiendo pasado por la tribulación. Entonces yo lo dejaría un poquito para el último. Puede después pasar al Antiguo Testamento, ahí pues ya de cada quien. Me gustaría que siguiera con los profetas. De los profetas, ¿por qué? Porque los profetas son los más cercanos. Los profetas anuncian cercanamente la venida del Mesías. Y si se quiere, pues ya conocer un poco más de lo que fue la historia más antigua, por decirlo de alguna manera, pues irse al Génesis, al Éxodo, siempre Levítico, el número de Deuteronomio, y números de Deuteronomio siempre son un poquito pesados, pero bueno, finalmente cuando ya ha entendido mucho de la Biblia, ya no se le hace tan pesado. Y por eso también yo quiero decir que la Biblia de la Iglesia en América nos ayuda muchísimo, porque tanto las introducciones como las notas nos van dando las pautas, nos van dando las guías para ver cómo ir entendiendo todo esto. Porque además la dificultad es esa. Hay quienes entienden la Biblia literalmente, y por eso creo que es otro punto que toca. Entonces, empezar del cumplimiento, después ya regresar un poquito para ver, pues tenemos ahí un buen método, Monseñor, y yo creo que quienes nos escuchan, nos ha quedado claro que es una manera mejor de interpretar. Monseñor, justo a lo mejor ya dijo algo sobre esto. Ingenuamente algunos pudieran decir entonces, oiga, no podemos interpretar libremente la Sagrada Escritura como algunos lo quieren hacer, ¿verdad? O sea, es como muy ingenuo decirlo, ¿no? Interpretar como si, es decir, cada quien, bueno, todos tenemos el regalo del Espíritu Santo, pero no podemos hacerlo de una manera
usted lo acaba de decir, ni literal, pero tampoco lo podemos hacer interpretar libremente, ¿no, monseñor? Bien, yo creo que usted ha distinguido dos cosas muy importantes. Por un lado, efectivamente, tenemos que acercar a leer la Sagrada Escritura en el espíritu que la inspiró, que es el Espíritu Santo. O sea, ponerse una actitud de fe. San Jerónimo entendía que para leer la Escritura, lo decía, había que orar. Antes de que abras y leas la Biblia, ora. Pide al Señor de Dios porque que el Espíritu Santo te guíe, que inspiró las Escrituras, pues de alguna forma te inspira a ti para que puedas. Por un lado, esa parte que se ha llamado pues el sensus fidei o el sensus fidelium, que es el sentido de fe. El sentido de fe porque la Biblia no es un libro como otro cualquiera. No es como un libro de historia o pues un libro de literatura antigua. No. Es palabra de Dios en lenguaje humano, como dice la Dei Verbum número 12. Entonces, bueno, por ser palabra de Dios, ¿qué tenemos que hacer? Lo que decía Jerónimo, ponernos en una actitud, en una oración, orar antes de leer. Pero hay otro aspecto también bien importante, y yo ya lo señalé. El otro aspecto es que la Biblia escribió hace mucho tiempo, en otros lugares, en otras culturas. Cuando yo hablé de los ejemplos de traducción, yo decía que tenemos que entender qué significaba esta expresión en ese tiempo. Ya desde muchos años atrás, me parece que el Papa León XIII, con la Prudentísimos Deus, hablaba de la importancia de entender los géneros literarios. ¿Qué son los géneros literarios? Pues son vínculos de comunicación. ¿Ya? Y eso es muy sencillo decirlo, porque luego piensan, pero es que usted habla de los géneros literarios y no le entendemos qué es un género literario. Y pues es una forma de decir las cosas. Por ejemplo, cuando yo digo, el que con lobos anda, aullar se enseña. No estoy hablando literalmente, que voy a andar con lobos, que voy a meter a ver dónde hay lobos para enseñarme a aullar. Estoy hablando figuradamente, ¿sí? Que se llama metáfora y que se llama refrán. La forma que estoy diciendo es un género literario que se llama refrán. Ajá. Y hay muchos refranes que evidentemente pues no está hablando de que voy a meter con lobos o de que otros refranes más que ahorita no se me acuerdan. Pero es un género. Y pues hay que entender que en la Biblia hay géneros literarios. O otros, por ejemplo, vamos a leer una fábula y vemos que una zorra y un cuervo y la zorra le habla al cuervo y el cuervo suelta el quieto. Y puede decir que es mentira, pues si los cuervos no hablan y las zorras tampoco, es una mentira. Pero no, ¿por qué? Porque estamos hablando de un lenguaje figurado, estamos hablando de una fábula. Bueno, pues en la Biblia hay muchos géneros literarios. Entonces, ¿cómo se van a presentar de manera literal? Es imposible. Es más, yo podría poner un ejemplo que siempre pongo, porque me parece que es muy comprensible. Cuando nosotros abrimos la Biblia, si alguien quiere empezar a leer por el Génesis, por cierto, pues puede hacerlo también. ¿Qué es lo primero que encontramos? En el principio creó Dios el cielo y la tierra, y habla de 7 días de la creación. Pero muchos se cuestionaban, no sé si usted, monseñor, se acuerda que hace años se cuestionaba eso de que cómo la Biblia decía si las eras geológicas tardaron millones de años y que la vida sobre la Tierra tardó millones de años y que desde el precámbrico, del Jurásico, Cretácico y el Silúrico y quién sabe qué tantos más, y que no podía ser que en 7 días, y pues la Biblia por tanto decía mentiras, se equivocaba o era o no creíble. ¿Se acuerda de eso, pastor? Pero ¿qué está pasando? Cuando abre la Biblia y encuentra uno un poema, y desgraciadamente cuando uno lo traduce, ese es el gran problema de la traducción, que a veces la poesía se pierde. Pero el poema es Bereshit bara Elohim et hashamayim et haaretz haaretz hayetat tohu vabohu vehoshen aptechom beroach elakim berachlotem pnei hamayim. Es un poema de la creación, no es un relato de creación. Pero bueno, eso lo pongo de ejemplo siempre. A lo mejor no entendieron nada de lo que dije, pero se escucha la cadencia, se escucha el ritmo, se escucha hasta los acentos incluso. ¿Por qué? Porque es un poema la creación. ¿Quién está hablando de las eras geológicas y de la azoica y la paleozoica, mesozoica? No, nadie está hablando de eso, porque no le interesa la Biblia, ni lo sabe tampoco ese tiempo para saberlo. Está haciendo un poema la creación. Entonces, ese es un género literario que se llama poesía. Entonces, yo digo,
alguien que se acerque a leer literal, y cómo Dios hizo primero la luz y luego hizo el sol, no, ni cómo creerle, o sea, ni de dónde, o sea, pero ¿por qué? Porque hay un acercamiento literalista. Es importante que además de ponerse en la conexión con el Espíritu Santo, de orar, como decía San Jerónimo, orar al Señor, pues conocer un poquito. Y justamente lo que hicimos en la Liga de la Iglesia en América fue eso, de dar algunas pistas, de que las notas a pie de página nos ubicaran en el contexto histórico, desde las introducciones, contextos históricos, contextos literarios. Los contextos literarios son fabulosos, a mí me encantan los contextos literarios, porque una expresión puede cambiar totalmente de significado. Por ejemplo, perdone que estoy hablando. No, monseñor. Por ejemplo, mire, ¿qué significa la puerta está abierta? Pues es que depende de qué estoy hablando. Si yo invito a alguien a mi casa y le digo la puerta está abierta, es un signo de cortesía. Pero si yo estoy dando clase y un alumno está dando lata, pues es que se vaya. Si está haciendo frío, está entrando aire y yo hago así, la puerta está abierta. Tiene otro mensaje. O si yo llego a mi casa en la noche, a las 12 de la noche, y digo la puerta está abierta, va a tener un significado distinto según el contexto. Entonces, en la Biblia pasa esto, que a veces mucha gente no lo entiende, no lo ve. ¿De qué está hablando? ¿Cuál es el contexto? Bueno, el histórico, cuando se dio, en qué momento de la historia de Israel, que estaba pasando, por qué hablan así los profetas, por qué hablan así, por qué se da la apocalíptica, por qué, etcétera. Porque hay un contexto social, político, hay un contexto de una realidad, muchas veces acuciante, pero también hay un contexto literario. ¿De qué estás hablando? Una palabra misma puede tener un significado distinto. Yo les digo, por ejemplo, a mis alumnos, les decía, ya había dado clase, les decía a mis alumnos, ¿qué es un casco? ¿Qué es un casco? Pues depende de lo que estoy hablando. Estoy hablando de caballos, pues eso, claro, ya sé que es un casco. Estoy hablando de que tengo que irme a traer algo en la motocicleta, ya sé que es un casco. Estoy hablando de barcos, ya sé que estoy hablando de haciendas, que es un casco de una hacienda. O sea, depende. Entonces, yo creo que esos conceptos literarios son fundamentales para poder entender el mensaje de la Escritura. Y por eso, usted dijo algo bien importante. Son dos elementos que tenemos que tener siempre en cuenta. El elemento de la fe, del saber que esa es palabra de Dios, que hay un mensaje que Dios nos comunica, pero ese mensaje es en lenguaje humano. Y con el lenguaje humano depende de tiempos, de culturas, de circunstancias, de realidades. ¿Sí? Entonces, acercarse a leer la Biblia de manera literal o literalista, pues tiene muchos riesgos. Y por eso hay grupos fundamentalistas, ¿no? Pues así lo dice la Biblia, pero espérate, vamos a ver cuándo lo dijo, por qué lo dijo. ¿Por qué San Pablo dijo esto? ¿Por qué San Pedro dice aquello? Y vamos a la carta de Judas, por ejemplo, vamos a encontrar que ahí dice en la carta de Judas que el arcángel Miguel se disputó con el diablo el cuerpo de Moisés. Caray, a ver, ¿cómo está esto? ¿Cómo fue? Bueno, ahí está en la carta de Judas. Pero entonces lo que nosotros tenemos que ver es qué quiere decir, por dónde lo tomó, cuál era el elemento, por qué lo dijo. O sea, esos son los aspectos que maneja mucho la exégesis y la teología bíblica en un momento dado para que podamos entender bien el mensaje del texto. Por eso, yo siempre he dicho, a la Biblia se acerca a uno con el espíritu de fe, pero con una mente también muy abierta para poder asomarse a esta cultura, para poder codificar lenguajes, circunstancias, situaciones, modos de decir, modos de hablar y tantas cosas. Porque además es otra cultura muy distinta. Tenemos textos del Antiguo Testamento que se escribieron pues, prácticamente, digamos, 1000 años antes de Cristo, quizás hasta antes. Códigos legales que son muy cercanos a los códigos legales de Mesopotamia, por ejemplo. O sea, entonces tiene que entender muchas cosas. El diluvio hay que entenderlo como un género literario. O sea, y tantas cosas realmente tenemos que entender en su contexto para no tergiversar su sentido. No, señor. No, muy bien. La verdad que nos está dando con palabras sencillas, simples, pero realmente una cátedra, monseñor, de verdad, que nos anima a seguirla descubriendo y a quienes nos están escuchando, seguramente a entrar con otros ojos a leerla. Justo me quiero referir a ello, monseñor.
hay mucha gente, es pregunta desde su perspectiva, actualmente la gente lee la Biblia, es preguntando, la comprende, y la otra cosa que es muy importante, Monseñor, mucha gente lee la Biblia y no encuentra a Dios, ni a Cristo, ni al Espíritu Santo en ella. ¿Por qué, Monseñor? O sea, hay que ir con esta actitud con la que usted nos está comentando, pero la Sagrada Escritura es un lugar de encuentro, y hay muchos que a lo mejor leen la Biblia, no sé, desde un punto de vista de una novela, no sé. ¿Por qué? La pregunta es esta: ¿por qué muchos no encontramos, cuando leemos la Sagrada Escritura, no alcanzamos a descubrir a Cristo en ella? Porque Cristo es la revelación del Padre, ¿no? Entonces es la palabra del Padre, y yo creo que eso sería como el meollo del asunto. ¿Por qué mucha gente no descubre cuando lee? A lo mejor ni superficialmente alcanza a descubrir pues lo que hay que descubrir finalmente en ella, Monseñor. Y yo creo que tiene mucho que ver con lo que estábamos comentando. O sea, tiene mucho que ver. En primer lugar, pues sí, yo creo que todavía nos hace falta leerla más, acercarnos más, tener una actitud también, como yo dije hace un momento, pues una actitud de docilidad frente a la palabra de Dios. Y ciertamente ese encuentro, pero para que haya encuentro, tiene que haber dos partes. Si no hay encuentro, o sea, Dios sale al encuentro del ser humano, del hombre, pues sí, pero si yo no me dejo encontrar, o por mis actitudes, o por mis prejuicios, o por no sé tantas cosas que pueden obstaculizar, pueden sopesar el encuentro. Entonces, yo creo, yo recomiendo, pues aquí, yo no podía hablar de todas las personas porque yo entiendo que cada persona tiene su propia realidad, su circunstancia. Hay gente que vive, pues no sé, en situaciones de adversidad o situaciones de enfermedad. Y bueno, pues a lo mejor toda esa carga emotiva, psicológica, anímica, pues impide eso. A veces me hace pensar un poquito como los discípulos de Maús, cuando iban en el camino. Pues no reconocían al Señor, iban platicando con Él y no lo reconocían. Y su corazón ardía, pero no lo reconocían. Iban velados. Había un velo que les cubría. ¿Pero por qué? ¿Por qué no? Cristo estaba ahí, caminaba con ellos. El Señor resucitado estaba caminando con ellos. Pero además quiero decir que este relato Lucas lo hace a propósito porque no para dar conocimiento de lo que ocurrió en una aldea a 11 kilómetros de Jerusalén. No, eso menos. Porque además nadie sabe ni siquiera dónde está, para empezar por ahí. Es un relato paradigmático. ¿Qué quiere decir? Es un relato que puede servir para que muchos se identifiquen con él. Van en el camino, se acerca a ellos, les habla, y no lo conocen, no lo encuentran. Hay un velo que se llama tristeza, que se llama frustración, que se llama desencanto, que se llama, pues llámele como quiera. Pero entonces esa es la situación, que sí tenemos que entender que mucha gente, porque yo digo que yo no me atrevería a decir por qué tanta gente, porque habría que ver cada caso, cada persona, cuáles son sus vivencias, cuáles son las situaciones que le afligen o que le confortan, que le llenan de esperanza o que le causan decepción. Porque por ahí tenemos que empezar. Yo siempre, cuando me hacen estas preguntas, digo, pues no puedo dar una respuesta porque no hay recetas de cocina. Y no hay tampoco un diagnóstico general, porque cada persona pues tiene su propia realidad, vive sus propias circunstancias, tiene su propia historia, su historial, desde niño. Por ejemplo, había un sacerdote, yo me acuerdo muy bien, que decía la dificultad que era su padre, porque en su infancia fue tan maltratado, fue abusado por su padre, que decirle Dios es tu padre, híjole, no, yo no quiero a Dios, no quiero a Dios, ¿por qué? Porque yo tengo un historial, mi padre me atacaba, me violentaba, ¿cómo voy a decir yo que Dios, mi padre, lo voy a amar? Pues no. Entonces, depende mucho de esas cosas. Yo por eso digo, no me atrevo a dar una respuesta para todos o decir, no, es por esto, es por aquello. No, yo creo que depende mucho. Pero yo sí creo que de alguna de otra forma hay velos, hay prejuicios, o hay una falta también de formación cristiana. Entonces, o una falta realmente de conocimiento de lo que es la Biblia. En muchos casos, personas que realmente
pues no han entendido qué es la Biblia, no han entendido qué es la Sagrada Escritura. Entonces hay que personas, hay que ayudarles, hay que irlas iniciando también, hay que irles yendo a descubrir. Por eso yo recomiendo los evangelios, porque es Cristo primero con el que nos encontramos. Claro, y yo creo que no digo que sea fácil, pero es relativamente más fácil el mensaje de Jesús, que es un mensaje de amor, de misericordia, de perdón, etcétera, que nos puede abrir la puerta. Por eso mi recomendación, comience con los evangelios, comience con el evangelio de Marcos, con el de Mateo, con el comience por ahí, porque entonces vamos descubriendo quién es Jesús, y poco a poco ese velo que nos cubre, que puede ser de una u otra forma, que puede ser a veces un velo de situaciones lamentables de nuestra vida, o puede ser prejuicios también. Yo me he encontrado con personas que tienen muchos prejuicios, y pues no, mientras no venzan sus prejuicios, van a poder encontrar con el Señor. Entonces, yo ahí diría que tiene que dar también persona, porque si no hay esa oración, como decía San Jerónimo, entonces no podemos abrirnos el Espíritu. ¿Sí? Entonces, yo ahí lo dejé como en términos generales, porque no me atrevería a decir es por esto, es por aquello, por otra cosa. Gracias, Monseñor. Entonces no hay que ser ningún experto para poder entrar en la lectura y en la comprensión de la Biblia. Basta con una actitud sencilla de alguien que delante de Dios quiere entrar a conocer su palabra, con algo elemental, con algo, diríamos, de lo que a veces la gente incluso tiene o sabe. Monseñor, y la tradición, solo escritura, solo tradición, las dos juntas. Creo que también sería interesante escuchar un poquito estos dos caminos paralelos, uno sin el otro no se entiende, Monseñor. ¿Es así o cómo es? A ver, pero antes yo quiero todavía que sí, cualquier persona que tenga esa disposición, que tenga esa actitud de fe, pero que esté dispuesta a formarse también, porque es una formación en la fe. La lectura de la Biblia da pauta para una formación, un crecimiento en la fe. Entonces, no es decir solamente, pues yo con esto mínimo, no. Yo creo que tiene que emprender un camino. La lectura de la Biblia nos tiene que llegar por un camino discipular. Y tenemos que estar dispuestos a emprender un camino de discípulos, de operación. Por eso incluso nosotros tuvimos como criterio en la traducción de la Iglesia de América el cristiano con una formación media, pero dispuesto a superarse, a emprender un camino discipular, a tener una apertura cada vez más fuerte, si le podemos llamar así, a la palabra, a dejarse confrontar con la palabra, a dejar confrontar su vida con la palabra. Entonces, sí, no hay que ser experto, pero sí hay que emprender un camino. La Biblia no es solamente para los que hemos tenido oportunidad de estudiar el hebreo, o el griego, o el arameo. No, tiene que ser para todos, pero en un camino discipular. Y el camino discípulo es seguimiento y es avanzar. Entonces, ahí yo sí quiero insistir también en esto. No, corremos el riesgo de quedarnos un poquito todavía en el fundamentalismo. Hay que tratar de evitar a toda costa. En cuanto al tema de la escritura y de la tradición, es un tema bastante complejo. ¿Qué entendemos por tradición, en primer lugar? Digo, por escritura entendemos los 70 libros, 46 del Antiguo y 23 del Nuevo Testamento. Creo que eso está claro. Pero ¿qué entendemos por tradición? Aquí viene el problema, aquí viene el asunto. La tradición es una cuestión muy amplia. Es más, yo puedo decir que muchos libros de la Biblia, antes de ser escritura, fueron tradición. Muchos, del Antiguo y del Nuevo Testamento. Del Antiguo Testamento, antes de que escribiera el Génesis, el Éxodo, fueron cuestiones que se fueron transmitiendo. Y esa transmisión es tradición. Fueron pasando de generación en generación. Y fue habiendo una fidelidad entre quienes transmitían. Y esa es tradición también, digo, amplio. No solo del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, los Evangelios. Clarísimo. Me parece que el ejemplo es muy claro. Nuestro Señor Jesucristo vive por los años 30, según nuestro calendario. Yo aquí no voy a meter el tema del calendario, de Dionisio Lexivo y todo eso, que es una cuestión muy común. Pero en los años 30, el Señor predica, muere, resucita. Pascual. ¿Cuándo se escriben los evangelios? Pues unos 40 años después, 50 o 60 años después. ¿Qué pasa en esos 40, 50 o 60 años que median entre las acciones de nuestro Señor Jesucristo
y la redacción, por lo menos la redacción final de los evangelios. Tradición que se conservó, después se fueron escribiendo, quizá ya poco a poco se van haciendo pequeños relatos, pequeños fragmentos de dichos, hechos de Jesús, parábolas. Posiblemente el primero que se escribe es el relato del pasión, muerte y resurrección del Señor, y con tradición. Y luego después de que ya tenemos muchos libros, porque se escriben muchísimos, hasta que se define el canon de las escrituras. Los primeros siglos se leían muchos libros bajo los nombres de los apóstoles, bajo el apóstol Pedro, que si un evangelio de Pedro, que si una carta de no sé quién, de Andrés, que si de no sé qué tal. Bueno, todos esos apóstoles. Todos entraban en un proceso de tradición también, pero las comunidades cristianas fueron viendo como esa sensibilidad de poder decir esto sí y esto no. Se pide una tradición sana, por decir, vamos a llamarlo así, vamos a poner un calificativo, una tradición sana, una tradición auténtica, y estos son los que van a ser reconocidos poco a poco. Y vienen los padres de la iglesia, que les dan un aval muy fuerte. La tradición de los padres de la iglesia es un momento muy importante. Todos los primeros padres apostólicos, padres de la iglesia, es un momento muy importante de ese proceso de tradición. Pero digo que es un asunto amplio, no, es complejo. Hablar de la tradición no es algo sencillo. No es algo sencillo, porque muchos libros antes de ser escritura fueron tradición y siguieron siendo tradición después de que se escribieron y su interpretación. Entonces, por eso no se puede separar. Yo digo aquí, no se puede separar. De hecho, cuando el Concilio Vaticano II preparaba el documento de lo que al apóstol fue Dei Verbum, hubo varios esquemas, y uno de ellos era de fontivos revelaciones, de las fuentes de la revelación, que fue rechazado. ¿Por qué? Porque no son dos fuentes de revelaciones que tuviera la tradición. Es una fuente, una sola, que sobrevive, que subsiste en dos momentos que conjuguen, que se encuentran, que son inseparables, digamos, uno del otro. Entonces, por eso, hablando de la tradición, no es solamente cómo se ha interpretado, ¿no? Los padres apóstoles, los padres de la iglesia, pues los doctores de la iglesia, no. Tradición es un fenómeno muy amplio. Entonces, son dos elementos, vamos a decir así, dos elementos que se unan, que fluyen, que no se pueden separar. Entonces, hablar de una disyuntiva entre escritura y tradición, ya de entrada me parece que no tiene un planteamiento claro ni preciso, o sencillamente pues no se puede aceptar así. Desde el momento en que se hace la separación, más bien hay que hablar de eso en su conjunto y sí distinguir pues que hay diferentes momentos. Pero yo creo que las dos es la revelación que se da en la escritura y en la tradición, como lo dice Dei Verbum. Monseñor, muchísimas gracias por esta panorámica muy amplia que nos ha ofrecido. Para concluir este espacio, nos ha dejado inquietos siempre. Yo creo que eso es muy importante, tanto a quienes incursionan de alguna manera en la Sagrada Escritura, desde cualquier nivel, a todos nosotros inclusive. Quisiera pedirle, Monseñor, un último mensaje para mi diócesis, para quienes lo están escuchando, un saludo, que nos anime a todos. Estamos viviendo una situación pues difícil, por eso hemos querido estos diálogos, los hemos buscado, estas pláticas, para distraer un poco también la atención de lo que vivimos y escuchar otras cosas, ¿verdad? Escuchar otras cosas, hablar de temas como este que ha sido muy interesante, muy rico. Un mensaje, Monseñor, para mi diócesis y para quienes nos escuchan, más allá de la diócesis también. Pues nuevamente saludarlos con mucho cariño, hermanos que somos, compartimos la misma fe y que, pues a pesar de que somos distintas diócesis, somos la misma iglesia y somos la misma familia de los hijos de Dios. Y pues yo diría, pues tenemos que animarnos. Yo creo que los momentos difíciles también en la vida de la iglesia y del pueblo de Israel, pues han sido muy fructíferos. Yo no sé, usted no sé si leyó mi artículo sobre el destierro, sobre el exilio.
un artículo que escribí sobre la experiencia del pueblo de Israel en el exilio y todo lo que significó para ellos, la creatividad que el reinventarse como pueblo, el reinventarse como pueblo creyente, ya no tener templo, no poder ofrecer sacrificios. Y también esto por lo que muchas personas que nos dicen que no nos poder, que la misa, que el pueblo no la misa. Yo propongo escribí ese artículo para decir, mire, el pueblo de Israel casi 60 años vivió en el desierto, sin culto, sin templo, y se reinventó como pueblo de fe. Se reunió en torno a la palabra, precisamente, nacieron las sinagogas, se hace una religión en torno a la palabra de Dios, al libro sagrado, y pues nacen muchas cosas muy buenas, revaloran lo que tenían. Yo, por ejemplo, pienso y creo, yo es lo que más deseo, que por ejemplo estar privados de la celebración de los sacramentos, de las bendiciones, de las peregrinaciones. Tiene que enseñarnos a revalorar esto, a reentenderlo, a recuperar su sentido. A veces hacemos las cosas por inercia, o vamos a misa el domingo por inercia, o porque es obligación, o porque es un precepto. Y yo pienso que esta situación nos está a nosotros cuestionando, nos está acuciando, nos está motivando para que esta crisis la entendamos como oportunidad. Y como el pueblo de Israel, en el desierto también, pero en el exilio, yo me senté en el exilio porque a mí me encanta ese periodo que fue muy difícil, pero fue una gran oportunidad de adquirir un nuevo sentido de lo que eran como pueblo, de que quizá ya se habían un poquito por ahí acomodado, como tuvieron a David, luego a Salomón, y todo. Luego después vino la división, pero pues acomodaditos cada quien, ¿no? E viene a sacudir la vida, la historia, la realidad, la existencia del pueblo de Israel. Otros también como Iglesia Católica. Yo pienso que muchas veces vamos muy acomodaditos, perdón por la expresión, muy instalados, y a veces hacemos muchas cosas por rutina, inercia. Yo creo que esta es la oportunidad para volver a cuestionar, confrontarnos más bien en nuestra vida, en nuestra existencia, en nuestra fe, en nuestra esperanza, en nuestra caridad para con el prójimo, porque esta situación también nos deja muchos retos en la caridad con el prójimo. Entonces, este es mi mensaje de mucha esperanza, pero también de una evaluación, un mirarnos y reinventarnos como comunidad de creyentes, como pueblo católico, que va a regresar a la Eucaristía, pero que regresemos con más fe y con mayor compromiso. Que el hecho de que ahora no se pueda comulgar sacramentalmente nos haga entender realmente lo que significa el valor de la Eucaristía y el compromiso que tiene con nuestros hermanos en la caridad y en el amor. Entonces, yo pienso que, yo soy muy optimista en ese sentido, y creo que tenemos que aprender mucho. Creo que esta situación que vivimos nos va a dar la oportunidad, si la sabemos capitalizar, de mirarnos nuevamente o de mirarnos introspectivamente para ver qué es lo que sigue aquí en adelante y cómo vamos a retomar nuestro camino de discipulado, nuestro camino de seguimiento a Jesucristo. Esa sería pues mi mensaje. Señor, realmente le agradecemos mucho, personalmente le agradezco mucho estas palabras que como un corolario, como la cerecita del pastel, nos ayudan mucho, y estoy seguro que a quienes le están escuchando, le estamos escuchando, van a ser para nosotros de verdad unas palabras que quedan ahí. Hay que reinventarnos. Alguien decía, comentando con algún compañero obispo la semana pasada, después de que salgamos de la pandemia, el mundo no va a ser igual, no debe de ser igual, y eso nos toca a nosotros precisamente. En esta parte que es la nuestra, iglesia, sacramentos, como usted acaba de mencionar, pero en todos los demás sectores y ámbitos. Pues ese es su deseo y también es el nuestro, Monseñor. Y ojalá que esta oportunidad la veamos así, como una verdadera oportunidad, con otro aire, con otros sentimientos, ¿verdad? Más nobles, más fraternos, más solidarios. Monseñor, antes de salir de aquí del aire, ¿hay unos saludos por aquí o algún mensaje de quienes nos escuchan? Vamos a escucharlo, Monseñor.
Gracias. Agradecen la aportación pues, que nos ha hecho, Señor, compartir los conocimientos que usted tiene y sobre todo, bueno, pues ahí nos preguntaban el título de la Biblia que usted nos mencionó, ya se los hemos compartido aquí, la Biblia de la Iglesia en América y también, bueno, la versión del Nuevo Testamento de la misma. Le mandan muchos saludos, gente de aquí de nuestra diócesis, Julia Sánchez, quien siempre nos ve en esas transmisiones. Recibe un saludo, señor obispo, de su humilde servidora Julia Sánchez, desde el municipio de Tumba, siempre fiel a nuestras transmisiones. Muchas gracias por la información en cuanto al porqué de la traducción de la Biblia en América. Es decir, la gente ha estado bastante atenta y la verdad es de que estos temas que usted ha tocado nos han llamado mucho la atención. Dolores Pérez, muchas gracias, saludos desde Zumbilla. Un significado distinto según el contexto. Muchas gracias. Linda tarde, Monseñor. Gracias por los conocimientos. Y así, mucha gente que le agradece, pues, el que haya compartido esto que usted sabe y esto que usted, sobre todo, vive. Monseñor, pues, muchas gracias. Perdón por haber distraído a Monseñor un rato de sus quehaceres, pero yo dije, Monseñor debe estar en su casa ahí. Así es que ahorita es muy... ha sido más fácil encontrarnos. Sí, no, aquí estamos guardaditos, guardando la sana distancia. Qué bueno, Monseñor, pues bueno. Espero que nos veamos pronto para darnos un abrazo, acortando la distancia. Claro que sí, que Dios les bendiga a todos, felicidades. Muchas gracias, Monseñor. Gracias, Monseñor. Pues miren, así hemos concluido este espacio, este encuentro, esta tarde, platicando. Creo que el tema es muy denso. Seguramente, como lo han escuchado, es muy denso, pero pues ahí hay cosas muy puntuales que seguramente nos dejan inquietos. Entrar en la Sagrada Escritura, entrar en la Biblia, es entrar en un mundo fantástico, muchas veces desconocido. Sin embargo, pues ahí dejamos la inquietud. Ahí tenemos otra nueva versión que podemos adquirir de la Sagrada Escritura. Ya saben quiénes han intervenido en ella. Uno de los hermanos obispos que ha sido el responsable de la traducción. Y bueno, pues de nuestra parte les agradecemos mucho y que tengan una linda tarde. Mañana, si Dios quiere y nos permite, nos podremos encontrar. Padre Jesús Julián. Sí, Señor. Pues despedimos de toda la gente que nos ha estado mirando. Agradecer que nos acompañen y esperar desde luego su presencia el día de mañana y los días siguientes. No se olviden pues de compartir esta información y recordemos que también estamos en la Semana de la Oración por las Vocaciones. Es una jornada mundial, pero aquí en la diócesis hemos preparado pues bastantes cosas muy interesantes. El equipo de la Pastoral Vocacional y bueno, nosotros aquí desde la Catedral, Su Excelencia está celebrando la Eucaristía a las 11 de la mañana. El día de hoy tocó pedir por la vocación a la soltería. Recordemos que la vocación no solamente es a la vida sacerdotal o a la vida religiosa. Todos estamos llamados a una vocación, sea al matrimonio, sea a la vida consagrada o bien a la soltería. Una soltería comprometida con Dios. Así que bueno, pues si te es posible, elevo una oración por aquellos que han sido llamados a este estilo de vida. Que tengas muy bonita tarde, cuídate mucho.